Perfecto, pues buena. Antes que nada presentarme, soy Alberto Parra, como bien ha dicho Jesús. Y yo, José Antonio Rodríguez. Voy a pasar a compartir pantalla, ¿vale? Sí, está abierto, creo. Aquí. No sabía que no está. Vamos a explicar la parte del add-on de proyectos y obras. Un punto importante, si venís de la parte de Eurowin de obra, es que la obra contiene proyectos que dentro de estos proyectos contienen trabajos e inputs, ¿vale? Creo que la nomenclatura de obras suele ser al contrario, que proyectos contienen obras, pero es importante remarcar el, el que aquí las obras son las que contienen los proyectos, ¿vale? Eh, Vamos a hacer una respuesta básicamente a dos preguntas que podéis tener sobre este addon. Una es cómo crear un proyecto. Vamos a ver el proceso, vamos a ver cómo importar de Presto. Vamos a hacer la otra pregunta que sería cómo se imputan los datos del proyecto o al proyecto. Y también veremos cómo ver esa información a través de esos listados, ¿vale? Entonces, para empezar, tendríamos que irnos a un presupuesto de venta. Desde él podremos los datos estándar, ¿vale? Como sería el número y el cliente. Y ahora, si por ejemplo quisiéramos hacer una importación de un documento de Presto, tengo aquí preparado un documento de Presto, el cual pues contiene la información de artículos, contiene la información de mediciones también y de trabajos e inputs, ¿vale? Eh, Aquí están, ¿vale? Por ejemplo, si vamos arriba del todo, vemos que este sería un artículo que ahora va a estar pasado a Sages para explicar, para que veáis cómo se pasa, ¿no? Esta parte de aquí serían las mediciones que tiene ese artículo y, pues, por ejemplo, para ver la comparativa con Sages, este sería un artículo, su input y su trabajo, ¿vale? Ahora vamos a ver y vamos a hacerlo. Voy a cerrarlo, ¿vale? Déjame cerrar también esto. Ahora. Vamos a hacer la importación de ese documento que está en el escritorio. A ver, importación Presto. Aquí. Lo abro. Vamos a poner un input por defecto, una familia y un tipo de IVA. Esta información es importante ya que cuando hacemos la importación desde Presto vamos a poder crear artículos, trabajo e inputs siempre que no estén dentro de la información básica de SAG, ¿vale? Entonces, para el tema de si por lo que sea no hay asignado un input en cualquiera de los tipos del documento de Presto, se le pone un input genérico o uno especial que queráis, en ese caso, vamos a poner una familia y un tipo de IVA, ¿vale? Estos datos son para el artículo, como pone el documento. Vamos a validar primero este archivo para ver si se puede importar y si deseamos importarlo, te traspasa toda la información. La primera línea es una línea donde podemos ver que es una importación desde Presto, ¿vale? A partir de aquí, por ejemplo, podemos ver este trabajo y este input dentro de este artículo que es el que vimos al principio. También podemos ver aquí un apartado de mediciones dentro de este artículo que es justamente concuerda con lo que habíamos visto antes. Vale, una vez hemos hecho la importación desde Presto o perfectamente podríamos haberlo rellenado de una manera estándar con artículos normales, podemos irnos a aceptar este presupuesto. Bueno, vamos a asignarle primero una hora, ¿verdad? Tengo aquí puesta, por ejemplo, la terraza de Chapín, que es como la obra que hemos creado, y vamos a aceptar el presupuesto. Una vez aceptado, podemos irnos al apartado de proyectos para crearlo. Vamos a poner, por ejemplo, que vamos a crear el proyecto, vamos a llamarlo bloques 3 bloques 3 y 4, ¿vale? Que antes habíamos creado ya un proyecto que se llamaba bloques 1 y 2.
La obra la vamos a asignar a las terrazas de Chapín, vamos a valorar el coste previsto por el precio del presupuesto y vamos a presentarlo. Vale, una vez creado, aquí estaríamos en el documento de los proyectos de obra, donde pues te dice por cada trabajo e input información como coste previsto, facturación prevista, coste real y facturación real. Estos dos vamos a aprender ahora cómo imputarlos, que va a ser a través de el albarán de compra, entrada de horas de empleados y albarán de venta, ¿vale? También te dice información como la fecha de ejecución, la obra que tiene y si se ha acabado o no. También con contadores, y vamos a ir ahora, por ejemplo, a ver cómo se imputarían las horas de coste real, ¿no? Vamos a empezar haciendo un albarán de compra, ¿vale? Nos podemos ir perfectamente al apartado de compras. Vamos a crear una nueva compra y creo que ha iniciado alguien más. Vale, un nuevo proveedor, bueno, asignamos un proveedor, Cementos Martín, por ejemplo, añadimos un artículo. Como veis, aquí están los artículos que hemos creado, que son los que se llaman 10 puntos, ¿sabes? Es el estándar que hemos puesto en el documento de presto. Pero aquí tenemos, por ejemplo, vamos a poner cualquiera. Por ejemplo, alquiler de pared, ¿no? Aquí ya te digo, puedes poner cualquier artículo que sea, porque estos son las compras. Tenemos que asignarle un proyecto, en este caso bloques 3 y 4 es el que estábamos haciendo, un trabajo que puede ser perfectamente albañilería y fachada, por ejemplo. Asignamos la obra de terrazas de Chapín. Te deja poner una obra y un proyecto sin que los proyectos se hayan asignado a esa obra. Si quieren más adelante podemos explicar más sobre esto. Vamos a ponerle unas unidades, por ejemplo, uy, he puesto aquí en las unidades de la obra. Vamos a ponerle eso. Las unidades van a ser, por ejemplo, 5 unidades y el precio vamos a ponerle 700, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, podemos volver a nuestro proyecto y se habrán imputado las horas de... A ver, aquí tenemos bloque 1 y 2, bloques 3 y 4. Se habrán imputado en el albañilería fachada estas horas. Si hubiéramos puesto uno que ya existe, como puede ser el P13 y el genérico, habría aparecido en sus respectivos. Como no había todavía ninguno, se añade una línea nueva con su coste real y sin ningún coste previsto ni facturación prevista, ya que no estaba de antes. Vale. Una vez visto cómo se hacen las compras, vamos a ver cómo se hace la imputación de las horas de empleados, ¿vale? Iríamos a entrada de horas de empleados y aquí con la fecha de hoy o la fecha del día que sea, va por día y proyecto. Vamos a asignarle este proyecto y ahora añadiríamos tantos empleados y tipos de horas como sean también con su trabajo y su input. Por ejemplo, vamos a poner al empleado Juan López con un trabajo que va a ser también el de albañilería y de fachada. El gasto, pues, por ejemplo, puede ser transporte. Esto es un mantenimiento que simplemente es código y nombre para temas de listado después, puede ser interesante. El concepto, pues podemos poner aquí un tipo texto para poner lo que queramos. Y ahora, si ponemos, por ejemplo, que ha hecho 8 horas con un tipo de hora que va a ser una hora normal, porque podría ser tanto de vacaciones como extra. Esto también es un mantenimiento que, vamos a verlo, es simplemente un mantenimiento que tiene, pues, si es vacaciones o extra o es normal, ¿vale? Se podría configurar. Vamos a ponerle el tipo normal y se nos ha rellenado su importe y su precio de coste y su precio nómina que tenga asignado el empleado y con su importe, que es básicamente las horas por el precio de coste. Al empleado, por explicarlo un poquito más en profundidad, se le ponen los precios de cada tipo de hora en este apartado de aquí y entonces se pasarían directamente hacia este documento. Una vez rellenado, podemos salir perfectamente y si nos vamos de nuevo al proyecto
que estábamos haciendo, bloques 3 y 4, vamos a ver que en este mismo de albañilería se han añadido esas horas, ese coste, ¿vale? Porque eran 8 horas, no sé cuánto estaba puesto, pero creo que eran 30, se habrá calculado directamente. Ahora, por último, la parte de la facturación real. La facturación real se calcula a través de los albaranes de venta. Es con un albarán de venta normal, igual que hemos hecho el de compra, se haría. Pero vamos a explicar que la parte de la certificación de obra, que crea albaranes de venta, también funciona con proyectos y trabajos e inputs. Así que vamos a ver esa parte para crear la parte de la facturación real. Vamos a irnos a hacer una certificación de obra. Ponemos la obra de terrazas de Chapín. El presupuesto que hemos puesto sería el número 2 y la certificación es la primera. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí vamos a ponerle 5, aquí 5 y aquí 2, por ejemplo, para ver después el albarán cómo se crea. El proceso sería, esto es el estándar de SAG ahora mismo, lo único añadido es este botón de posgenerar para que cuando generes el albarán, que vamos a hacerlo ahora mismo, te crea el albarán 2SF, le damos a este botón simplemente para que coja el trabajo y el input de un lado y te lo ponga en el albarán. Y si vemos el albarán ahora, te ha creado un albarán estándar con sus unidades. Ahora mismo el precio no lo tiene puesto porque las certificaciones de SAGE, al no tener ningún albarán creado anteriormente, no te lo coge. Te tendría que coger este precio del presupuesto, pero no te lo hace, así que le voy a asignar yo uno, por ejemplo. Voy a ponerle 500, 41 y 95. Y como hay un albarán de venta creado, igual que podríamos haberlo hecho, repito, con un albarán estándar. Ahora si vamos a los proyectos, vamos a ver que se han actualizado la parte de la facturación real, tanto de los trabajos input como hayamos puesto. En este caso, habíamos puesto dos, aunque hayamos puesto 3 artículos, porque iba por artículo, en cuanto a trabajo e input, serían 2, ¿vale? Ok, esto sería todo lo que es la imputación de datos del proyecto, ¿vale? Ahora, explicar una pequeña cosa, y es que las cuotas que tiene ahora mismo SAGE para hacer la facturación de cuotas está también integrada con la parte de proyectos, ya que si por ejemplo quisiéramos hacer unos cobros mensuales, se podrían hacer de esta manera, imputando tanto proyecto como trabajo como input, ¿vale? Y siempre que se hiciera la factura general de cuotas, si después nos fuéramos a nuestro proceso de actualizar su trabajo input, se metería todo para que se imputaran al proyecto directamente. Esta sería otra manera de actualizar la facturación real de un proyecto. Por último, vamos a ver los listados donde podemos ver pues, los datos comparándolos, ¿no? Hay un listado de obras pues, que te enseña básicamente la información que vemos en los proyectos, pero en vez de por proyecto, por obra, que es más global. Hay un listado de proyectos por obra, que es simplemente todas las obras que se han hecho, perdón, todos los proyectos que se han hecho de cada obra, con su fecha de inicio de cada proyecto. Después tendríamos otro listado, que sería el listado de horas de empleados. Como ya había hecho una previamente, me va a decir más de las que tenía, porque habíamos puesto 8 horas, pero yo he asignado de esta misma obra otras 8 horas al otro proyecto, así que pues te dice lo que ha hecho, ¿no? Vale. Después tendríamos también un listado de compras por obra, el cual te dice la información de todas las compras que se han hecho de cada obra de cada proyecto, o sea, básicamente toda la información de compras, con unos totalizadores que te dicen pues el total de si hubiera más de un dato dentro de uno de los bloques, por ejemplo. También tenemos
otro listado que sería el comparativo de obras, en el cual podemos compararlo tanto por desviaciones, que en este caso pues nos dice el coste previsto, el coste real y su desviación, su factura prevista, factura real y su desviación, o podemos verlo por su beneficio, tanto de porcentaje como económico. Beneficio económico, porcentaje. Si fuera el 100%, en este caso, pues como no hay factura real y hay un coste real, pero no hay una factura, pues claramente sale negativo y el porcentaje sale negativo. Por último, el último listado sería el coste mensual del proyecto, en el cual podemos ver, según los meses que pongamos, vamos a poner todos en este caso, los proyectos que pongamos, un listado en el que vemos todos los costes mensuales. En este caso, como estamos en enero y acabamos de empezar el año, pues solamente salen en enero. Podríamos verlo en global, ¿vale? Por cada uno de los proyectos. Estos serían todos los listados y básicamente todo lo que vemos a una escala global del add-on de proyectos y obras.